Raúl Di Blasio, conocido como el Piano de América, miró a Juan Gabriel y dijo: «Tú escribes canciones hermosas, pero tocar piano de verdad es otra cosa». Entonces, sugirió en tono de broma que Juan Gabriel demostrara si realmente sabía tocar. Lo que sucedió en los siguientes minutos hizo que Raúl quedara completamente inmóvil. Silenció el salón y demostró que Juan Gabriel era mucho más que un cantante de música popular. Era julio de 1996 en la Ciudad de México. Un evento privado organizado en la residencia de un productor musical conocido, donde se reunían varios artistas y músicos reconocidos de la industria latina. El ambiente era relajado, sin prensa ni cámaras, solo colegas compartiendo música lejos de las presiones de estudios y escenarios. Entre los invitados estaba Raúl Di Blasio, el pianista más respetado de América Latina, y Juan Gabriel, quien llevaba más de 25 años de carrera imparable. Nadie imaginaba que esa noche revelaría un lado de Juan Gabriel que muy pocos habían presenciado. Raúl Di Blasio había construido su carrera completamente alrededor del piano. Era un virtuoso capaz de ejecutar piezas técnicamente complejas con una facilidad que dejaba boquiabiertos incluso a otros pianistas profesionales. Había estudiado formalmente durante años en Argentina antes de mudarse a México, perfeccionando su técnica hasta niveles que pocos alcanzaban. Sus conciertos consistían en largas interpretaciones instrumentales, donde el piano era el protagonista único, demostrando que no necesitaba letras ni voz para emocionar a miles. Era respetado por músicos de todos los géneros como alguien que había elevado el piano a niveles de excelencia raramente vistos en la música latina. Había grabado álbumes completos de composiciones originales y versiones instrumentales de canciones famosas, siempre con arreglos sofisticados. Su reputación era intocable, su técnica indiscutible, su posición como el mejor pianista de América Latina firmemente establecida. Juan Gabriel, por otro lado, era conocido principalmente como cantante y compositor, alguien cuya fuerza estaba en sus letras emotivas y su voz inconfundible. Aunque todos sabían que componía en piano y lo usaba constantemente en grabaciones, no era visto públicamente como pianista en el sentido técnico, sino como alguien que usaba el instrumento para crear canciones. La imagen pública de Juan Gabriel era la del showman en el escenario, el intérprete vocal que se movía con energía mientras cantaba sus éxitos. Lo que la mayoría no sabía era que Juan Gabriel había pasado años estudiando piano en su juventud, que había desarrollado una técnica sólida mucho antes de convertirse en estrella. Su comprensión de armonía y composición iba mucho más allá de lo que mostraba en sus presentaciones públicas. Pero ese conocimiento permanecía oculto porque el mundo solo quería ver a Juan Gabriel el cantante. El evento esa noche había comenzado con conversaciones casuales, risas y brindis mientras los invitados disfrutaban de la hospitalidad del anfitrión. Alguien mencionó el hermoso piano de cola Steinway en el salón principal y naturalmente todos miraron hacia Raúl esperando que tocara algo. Durante 15 minutos interpretó una de sus composiciones originales, una pieza hermosa y técnicamente impresionante que mostraba por qué era considerado el mejor. Sus dedos volaban sobre las teclas con precisión absoluta, creando cascadas de notas que se entrelazaban en armonías complejas. Cuando terminó, el aplauso fue genuino y prolongado. Todos reconocían que acababan de presenciar maestría pura. Juan Gabriel aplaudió también, genuinamente impresionado por la técnica y musicalidad que Raúl había demostrado. Después de que Raúl terminara, alguien le pidió a Juan Gabriel que cantara algo, y él aceptó inmediatamente, interpretando una versión acústica de Amor Eterno, acompañado solo por guitarra. Su voz llenó el salón con esa emotividad que lo había hecho famoso. Cuando terminó, hubo aplausos sinceros. Entonces Raúl Di Blasio se acercó a Juan Gabriel con una sonrisa amigable y dijo que escribía canciones hermosas, pero que tocar piano de verdad era otra cosa, sugiriendo en tono de broma que demostrara si realmente sabía tocar. La sala rió suavemente ante el comentario, todos asumiendo que Juan Gabriel declinaría educadamente. Pero entonces algo inesperado sucedió. Juan Gabriel se levantó, caminó hacia el piano de cola que Raúl acababa de tocar y se sentó frente a él. El ambiente cambió inmediatamente. Raúl lo observaba con expresión curiosa, todavía sonriendo, esperando tal vez una interpretación básica. Juan Gabriel puso las manos sobre las teclas y sin decir palabra comenzó a tocar.
Los primeros acordes que salieron del piano sorprendieron a todos en el salón porque no era lo que esperaban. No era una canción de Juan Gabriel adaptada al piano, no era algo simple o básico. Era Chopin, Nocturno en mi bemol mayor, opus 9 número 2. Una de las piezas más reconocidas del repertorio clásico y técnicamente exigente para cualquier pianista. Juan Gabriel la tocaba con autoridad y sensibilidad que revelaban años de estudio formal, años de práctica que nadie sabía que existían. Sus dedos se movían sobre las teclas con precisión absoluta, ejecutando los pasajes ornamentados con la delicadeza que la pieza requería. Las notas fluían con naturalidad, cada frase musical construida con el rubato perfecto que separaba una interpretación mecánica de una verdaderamente emotiva. La sala quedó completamente inmóvil. Todos los músicos presentes reconocían inmediatamente lo que estaban presenciando. Esto no era alguien que simplemente sabía tocar piano. Era alguien que había dedicado tiempo serio a dominar el instrumento. Raúl Di Blasio dejó de sonreír en los primeros 30 segundos de la interpretación. Su expresión cambió de curiosidad divertida a sorpresa genuina, luego a algo parecido al asombro, mientras escuchaba a Juan Gabriel navegar por la pieza con competencia que claramente no esperaba. Se inclinó ligeramente hacia adelante en su asiento, concentrado completamente en lo que sus oídos estaban procesando. Como pianista profesional, Raúl podía detectar cada detalle técnico: la digitación correcta, el control del pedal, la dinámica cuidadosamente graduada de suave a fuerte. No había errores significativos, no había vacilaciones, no había la torpeza que caracteriza a alguien que toca por encima de su nivel. Juan Gabriel conocía esta pieza íntimamente, la había estudiado profundamente y la estaba ejecutando con una maestría que rivalizaba con pianistas profesionales. Los otros músicos en la sala intercambiaban miradas de asombro, algunos moviendo las cabezas en incredulidad. Habían conocido a Juan Gabriel durante años, décadas en algunos casos, y ninguno había sabido que poseía este nivel de habilidad en el piano. Juan Gabriel continuó tocando durante casi 6 minutos completos, navegando por todas las secciones del nocturno sin fallar. Había momentos en la pieza que requerían control extremo de la dinámica, tocar tan suave que las notas apenas sonaran, y Juan Gabriel los ejecutaba perfectamente. Había pasajes que exigían agilidad en ambas manos simultáneamente, y sus dedos respondían sin esfuerzo aparente. Pero más impresionante que la técnica era la musicalidad, la forma en que daba forma a cada frase con intención emocional clara. No estaba simplemente tocando las notas correctas en el orden correcto. Estaba interpretando la pieza, comunicando el sentimiento melancólico y romántico que Chopin había pretendido. Era la diferencia entre leer palabras y contar una historia, y todos en esa sala podían escuchar la diferencia. Algunos de los invitados habían cerrado los ojos para concentrarse completamente en la música. Otros observaban las manos de Juan Gabriel sobre las teclas, todavía procesando el hecho de que el hombre que conocían como el cantante de Querida y Hasta que te conocí, estaba tocando Chopin como si fuera pianista clásico. Cuando Juan Gabriel tocó las últimas notas del nocturno y las dejó resonar en el silencio del salón, nadie se movió durante varios segundos. El silencio era absoluto, reverente, el tipo de silencio que sigue a actuaciones verdaderamente excepcionales cuando la audiencia necesita un momento para procesar lo que acaba de presenciar. Entonces alguien comenzó a aplaudir y rápidamente todos se unieron, pero no era el aplauso casual de antes. Era aplauso cargado de asombro genuino, de respeto recién descubierto, de reconocimiento de que acababan de aprender algo fundamental sobre alguien que creían conocer. Juan Gabriel se levantó del piano y simplemente asintió con humildad, sin grandes gestos teatrales, sin la personalidad de showman que mostraba en el escenario. Raúl Di Blasio fue uno de los primeros en ponerse de pie mientras aplaudía. Su expresión ahora una mezcla de respeto y algo parecido a la vergüenza por la suposición que había hecho. Se acercó a Juan Gabriel inmediatamente, ya no sonriendo con superioridad juguetona, sino con genuina admiración. Lo que Raúl le dijo a Juan Gabriel en ese momento quedó entre ellos, hablado en voz baja, que los demás no pudieron escuchar completamente. Pero todos vieron el apretón de manos prolongado, el abrazo sincero, el gesto de Raúl señalando hacia el piano como invitando a Juan Gabriel a tocar más si quería. Juan Gabriel declinó con gracia. Había hecho su punto sin necesidad de elaborar.
El resto de la noche continuó, pero con una energía completamente diferente. Todos los presentes ahora veían a Juan Gabriel con nuevos ojos. Los músicos que antes lo habían visto solo como cantante y compositor, ahora comprendían que su talento era mucho más amplio de lo que habían imaginado. Varios se acercaron durante el resto de la noche para preguntarle dónde había aprendido a tocar así, cuántos años había estudiado, por qué nunca mostraba ese lado en sus presentaciones públicas. Juan Gabriel respondía con su calidez característica, pero sin dar demasiados detalles, como si ese conocimiento fuera algo privado que guardaba para sí mismo. Esa noche, reveló algo que cambiaría para siempre cómo esos músicos presentes veían el talento y las suposiciones que hacemos sobre las personas basándonos en lo que elegimos mostrar al mundo. Los días siguientes a esa noche, Raúl Di Blasio no pudo dejar de pensar en lo que había presenciado. Había pasado décadas perfeccionando su técnica, estudiando con los mejores maestros, dedicando su vida entera al piano, y en una sola noche había aprendido que el talento no siempre se presenta de la forma que esperamos, que las personas contienen profundidades que nunca muestran públicamente. Juan Gabriel había elegido construir su carrera alrededor de su voz y sus composiciones, guardando su habilidad en el piano como algo privado, algo que no necesitaba validación pública. Raúl comprendió que había cometido el error que muchos músicos cometen: asumir que conocer el trabajo público de alguien significa conocer todo su talento. La broma que había hecho esa noche, aunque sin malicia, había estado basada en una suposición incorrecta. Y Juan Gabriel había respondido no con palabras, sino con Chopin, demostrando que nunca se debe subestimar a alguien basándose en lo que eligen no mostrar. Fue una lección de humildad que Raúl nunca olvidaría. Para Juan Gabriel, esa noche fue simplemente otro momento en una vida llena de momentos donde había tenido que demostrar su valía de formas inesperadas. Había pasado toda su carrera siendo subestimado por diferentes razones: por su apariencia, por su estilo, por su origen humilde, por todo lo que lo hacía diferente. Había aprendido hace mucho tiempo que la mejor respuesta a la duda no era el enojo, sino la demostración tranquila de capacidad. No necesitaba alardear sobre sus años de estudio de piano, no necesitaba mencionar las horas que había dedicado a Chopin y Bach en su juventud. Guardaba ese conocimiento para sí mismo, porque su identidad pública como cantante y compositor era suficiente. Era lo que el público necesitaba de él. Pero cuando se le retaba, cuando alguien sugería que no podía hacer algo, tenía las herramientas para responder sin palabras. Esa noche con Raúl Di Blasio fue solo una de muchas ocasiones en su vida donde demostró que era mucho más de lo que las etiquetas y las suposiciones permitían. Y lo hizo con la gracia y humildad que caracterizaban todo lo que hacía. Esa noche marcó un cambio en cómo muchos músicos en la industria latina veían a Juan Gabriel. No solo los que estuvieron presentes, sino aquellos a quienes eventualmente les llegó la historia. Comenzaron a entender que su genio como compositor no venía solo de inspiración emocional, sino de conocimiento técnico profundo de teoría musical, armonía y estructura. Las canciones que había escrito durante décadas, esas melodías que millones cantaban sin pensar, contenían sofisticación musical que solo alguien con entrenamiento formal podía crear. Raúl Di Blasio y Juan Gabriel mantuvieron su amistad y respeto mutuo durante los años siguientes, ocasionalmente cruzándose en eventos de la industria, donde ahora había un entendimiento más profundo entre ellos. Años después, Raúl grabaría una versión instrumental de Hasta que te conocí, en su piano, un tributo silencioso al hombre que le había enseñado que el talento no tiene fronteras y que los grandes artistas contienen mundos enteros que el público nunca ve. Esa grabación se convirtió en una de sus interpretaciones más emotivas, tocada con el respeto de alguien que finalmente comprendía la complejidad detrás de cada nota que Juan Gabriel había compuesto. Esta historia nos enseña lecciones profundas sobre las suposiciones que hacemos y el respeto que debemos a todos los artistas. Raúl Di Blasio era brillante en su campo, un virtuoso cuyo talento merecía toda la admiración que recibía. Pero su broma esa noche, aunque amistosa, revelaba una suposición común: que las personas solo pueden ser buenas en una cosa, que los cantantes no pueden ser pianistas,
que elegir un camino significa carecer de habilidad en otros. Juan Gabriel demostró que esa suposición era falsa, que el talento no existe en categorías limitadas, sino que fluye en direcciones múltiples. Nos enseña que antes de hacer juicios sobre lo que alguien puede o no puede hacer, deberíamos considerar todo lo que no sabemos sobre ellos. Nos enseña que la humildad no es solo para quienes están aprendiendo, sino especialmente para quienes ya dominan algo, porque siempre hay más por descubrir en los demás. Y nos enseña que la mejor forma de responder cuando nos subestiman no es con enojo o resentimiento, sino con demostración tranquila de capacidad que habla más fuerte que cualquier argumento. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal, deja tu like y activa la campanita para no perderte los próximos videos. Cuéntame aquí en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber de qué parte del mundo nos acompañan los fans de esta leyenda de la música mexicana. Si quieres apoyar el canal y ayudarnos a seguir trayendo estas historias, haz clic en el botón Gracias aquí abajo y deja tu contribución. Eso hace toda la diferencia para nuestro trabajo. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo video.